Entonces el tema de hoy es nicht passivfähige Verben. Nicht passivfähige Verben. ¿Qué es eso? Cuando vimos el pasivo, yo olvidé mencionarles, tal vez para no extender mucho la clase ese día, que no todos los verbos están en una oración en pasivo. Entonces el tema de hoy, nicht passivfähige Verben, es verbos que no pueden ir en pasivo. Es decir, no podemos construir oraciones en pasivo con estos verbos que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esos verbos que no permiten la construcción en pasivo? Varios grupos. No solamente son los verbos que van a ver a continuación, estos son ejemplos. La lista es un poquito más grande. Entonces vamos a verlos como por casos, por grupos. El primer grupo, el primer caso es Verben der Fortbewegung. Los verbos del movimiento o de la locomoción. Entonces, verbos que tienen que ver con el desplazamiento, con el movimiento, con la locomoción. Son verbos que no pueden utilizarse en pasivo. Verbos como cuáles, como gehen, como laufen, como schlendern. Gehen, pues ya sabemos, ir, caminar, laufen, correr, andar. Schlendern significa callejear o ir caminando por algún lugar, principalmente una calle. Entonces miremos ejemplos. Wir gehen jetzt nach Hause. Vamos ahora a la casa. Die Touristen laufen geschwind zum Bahnhof. Los turistas andan rápido a la estación. Das Paar schlendert Hand in Hand durch die Straßen. La pareja recorre las calles de la mano a través de las calles. Entonces, el primer grupo de verbos que no pueden utilizar el pasivo, ¿cuáles son? Verbos que implican un movimiento o un desplazamiento. Verben der Fortbewegung. Listo. El segundo grupo de verbos que no permiten el pasivo son Verben der Substanzveränderung. Verben der Substanzveränderung. Los verbos del cambio de estado o condición. Entonces, cambio de condición o cambio de estado, aquellos verbos que impliquen esos cambios, tampoco pueden ir en oraciones en pasivo. Verbos como los siguientes: aufwachen, despertarse, durchfallen, fracasar, suspender a alguien, wachsen, crecer. Entonces, por ejemplo, morgen wachen wir alles auf. Mañana nos levantamos todos muy temprano. Durchfallen. Viele Studenten sind durchgefallen. Muchos estudiantes han fracasado. Wachsen. Die Kinder wachsen schnell heran. Los niños crecen muy rápido, crecen rápido. Ese es un trennbares Verb. Heranwachsen, pero significa exactamente lo mismo que el verbo wachsen. Exactamente lo mismo, es un sinónimo. Heranwachsen y wachsen significan lo mismo, crecer. Entonces, estos verbos de este segundo grupo, cambio de condición, cambio de situación, también cambio de estado, no pueden ser utilizados en oraciones en pasivo. El tercer grupo de verbos que no pueden ser utilizados en el pasivo son die Gruppe mit sein. ¿Cuáles son esos verbos? El grupo de verbos con sein. Quiere decir aquellos verbos que, por ejemplo, cuando los conjugamos en perfecto, deben ir acompañados del verbo sein como auxiliar. Entonces, cualquier verbo que vaya acompañado con el verbo sein como auxiliar es un verbo que no podrá ser utilizado en la estructura del pasivo. Por ejemplo, bedeuten. Was bedeutet das? ¿Qué significa eso? Darstellen, representar, figurar, hacerse una imagen de algo. Was stellt das Bild da? ¿Qué representa el cuadro?
Was stellt das wir dar? Ese sería el darstellen. Entonces, estos dos verbos que necesitan del verbo sein como verbo auxiliar son verbos que no pueden ir con el pasivo. Mejor, no con el pasivo, que no pueden ir en pasivo. ¿Qué otros verbos? Los verbos reflexivos. Alle reflexiven Verben. Todos los verbos reflexivos. Sich putzen, por ejemplo, limpiarse. Die Kinder putzen sich zweimal täglich die Zähne. Perdón, die Kinder putzen sich zweimal täglich die Zähne. Los niños se lavan 2 veces al día los dientes. Sich waschen, lavarse. Mm. Die Arbeiter waschen sich ihre schmutzigen Hände. Los trabajadores se lavan sus manos sucias. Die Arbeiter waschen, perdón, sich ihre schmutzigen Hände. Todos los verbos reflexivos son verbos que tampoco pueden ir con el pasivo. ¿Qué otros verbos? Impersönliche Verben, die mit es gebildet werden. Los verbos impersonales que se forman o que son formados con es, con el pronombre es. Entonces, verbos como frieren, freír, esfriat, eh, es como decir se fríe. No se utilizan por eso son impersonales, ¿cierto? Como para un pronombre tal como él o ella, sino que es algo completamente impersonal. Esos verbos que requieren del es en su construcción son verbos que tampoco pueden ser utilizados en pasivo. Por ejemplo, el famosísimo es gibt, que ya sabemos que junto significa hay. O sea, utilizar el pronombre personal es y luego el verbo geben, ya sabemos, esa forma significa hay. Ya les leo la oración. Auf der Straße gibt es nur Blinde. Auf der Straße gibt es nur Blinde. Blind es ciego, ¿cierto? Pero en este contexto quiere decir más bien como algo nublado o algo que poco visible. Entonces, auf der Straße gibt es nur Blinde. Sería algo así como sobre la calle hay niebla o hay poca visibilidad. Y tenemos por último el verbo regnen, llover. Jetzt regnet es schon den ganzen Tag. Ahora ya llueve todo el día. Ahora ya llueve todo el día. Entonces, esos verbos son impersonales y requieren de el pronombre personal es para poder construirse. Entonces, cualquier verbo que requiera de el pronombre personal es para poder formarse, pues es un verbo impersonal y como es un verbo impersonal, no puede ser utilizado con el pasivo. No solamente estos verbos, recordemos todo lo que les estoy mostrando son ejemplos. La lista es un poco más amplia. No tanto, pues no son muchos los verbos, pero sí, es mucho más grande que este. Die Gruppe mit Wissen. El grupo de verbos que tienen que ver con Wissen, saber. Entonces, por ejemplo, erfahren, el verbo erfahren, el verbo kennen, conocer, y el verbo wissen, saber. Erfahren es experimentar, eh, saber algo, enterarse de. Wie hast du ihre Adresse erfahren? Entonces sería algo así como, ¿cómo has sabido, eh, cómo has sabido su dirección? Wie hast du ihre Adresse erfahren? El verbo kennen. Woher kennst du Claudia Schiffer? ¿De dónde conoces tú a Claudia Schiffer? Wissen, woher weißt du das? ¿De dónde sabes eso?
Entonces, todos los verbos el grupo de verbos que tengan que ver con conocer algo son verbos que no pueden ser utilizados con el pasivo, al igual que los verbos modales. Pero hay una pequeña excepción. Ustedes me dirán, ¿cómo así que los verbos modales? Pero cuando vimos el pasivo, eh, sí se podían los verbos modales. Sí, tienen razón. eh, en el pasivo se pueden utilizar verbos modales, siempre y cuando vayan acompañados de otros verbos, como es usual que pase con los verbos modales. Lo que pasa, ya lo hemos visto en varios ejemplos, los verbos modales en alemán a veces pueden y suelen ser utilizados sin compañía de ningún otro verbo. Entonces se llaman como verbos, el verbo modal como verbo pleno. Modalverben als Vollverben. Eh, entonces, eso quiere decir que en oraciones en donde se utilice el verbo modal sin compañía de ningún otro verbo, esa oración no puede ser, por decirlo así, traducida a una oración en pasivo. Solamente podría estar en activo. Por ejemplo, Frauen dürfen alles, Männer nichts. Sería algo así como las mujeres lo pueden todo, los hombres no. Los hombres nada. Mm, con el verbo können. Kannst du Chinesisch? Esto es como puedes chino, digamos en una traducción literal. Obviamente no significa eso. Significa es como sabes chino, pero se utiliza de manera coloquial el verbo können para expresar eso. Kannst du Chinesisch? Chinesisch, perdón. Puedes chino, significaría sabes chino. Entonces, utilizar los verbos modales sin compañía de otro verbo se puede hacer, pero es algo coloquial, algo no tan, pues no como tan serio, sino como en el lenguaje coloquial, en el lenguaje hablado. Y bueno, se puede hacer. Entonces, ¿cuál es digamos, la claridad? Que con estos verbos modales, si no están acompañados de otro verbo, si están así solos, no pueden ser pasados a una oración en pasivo. Si están acompañados de otros, sí, sí se puede hacer. ¿Qué otros verbos no pueden ser, no pueden traducirse a oraciones en pasivo? Verben mit einer Mengenangabe als Akkusativergänzung. Co- eh, Verbos con una indicación de cantidad como complemento del acusativo. Entonces, son verbos que implican una cantidad y que se utilizan como un complemento del acusativo. Entonces, esos verbos no pueden ser traducidos a una oración en pasivo. Verbos como cuáles, como el verbo enthalten, el verbo kosten y el verbo wiegen. El verbo enthalten significa incluir, abarcar, implicar, o sea, incluir varias cosas, englobar varias cosas. Eso significa el verbo enthalten. Kosten, pues costar. Y wiegen significa, disculpenme un momento, porque creo que acá yo había buscado una excepción y significaba algo así como columpiarse, abalanzarse, y obviamente acá en este contexto no tiene sentido. Entonces voy a buscar la otra acepción. Ya les digo cuál es la otra acepción. Vegan. Pesar. ¿Cuánto pesa? Vegan en ese sentido significa pesar. Entonces tenemos el verbo halten, que es encerrar, incluir, abarcar, kosten, costar, y vegan, pesar. Entonces, die Flasche ist leer. Sie enthält nichts. La botella está vacía. Eh, Ella no contiene nada. Wie viel kostet das Buch? ¿Cuánto cuesta el libro? Wiegen. Wie viel wiegt der Kürbis?
¿Cuánto cuesta la calabaza? ¿Cuánto cuesta cuesta no, perdón, ¿cuánto pesa la calabaza? Entonces, todos esos verbos que impliquen una cantidad y que tengan un complemento en acusativo, o que más bien esos verbos necesiten complemento en acusativo, eh, son verbos que no podemos utilizarlos en el pasivo. Y vamos a ver el último grupo de verbos que no pueden tener una construcción en pasivo. ¿Cuáles son esos verbos? Die Verbgruppe mit haben und bekommen. Entonces, verbos como behalten, guardar, retener, quedarse con algo. Entonces, miremos el ejemplo. Du kannst dir das Geld behalten. Tú puedes quedarte con el dinero. Perdón, tú puedes quedarte el dinero. Tú puedes quedarte el dinero, no es una pregunta. Disculpen, lo leí como si fuera una pregunta. Tú puedes quedarte el dinero. Du kannst dir das Geld behalten. El verbo bekommen, que usualmente significa obtener, recibir, pero en este caso significa tener. Schatz, ich muss dir was sagen. Wir bekommen ein Baby. Schatz es como una palabra cariñosa, como para decir cielo, cariño, tesoro, mi amor. Schatz. Schatz, ich muss dir was sagen. Eh, entonces, mi amor, te debo decir, eh, perdón, debo decirte algo. Wir bekommen ein Baby. Vamos, eh, como vamos a tener un bebé. Besitzen. Besitzen significa poseer, tener. Der Landwirt besitzt viele Schweine. El campesino, el agricultor, no, sí, el hombre del campo, el agricultor, tiene muchos cerdos. El granjero, sí, el campesino más bien, sería como una traducción mejor. Der Landwirt besitzt viele Schweine. El campesino tiene muchos cerdos. Verbo haben. Hast du Geschwister? ¿Tienes hermanos? Nein, keine. No, ninguno. Kriegen. Kinder kriegen meistens ihren Willen. Kriegen significa recibir o pillar a algo o alguien. Recibir, obtener también. Eh, entonces es como los niños obtienen la mayoría, casi siempre su voluntad o sus deseos. Los niños obtienen casi siempre sus deseos. Eh, y ya, entonces, bueno, este otro grupo, que pena no les había explicado. Estos son ejemplos de verbos que necesitan del verbo haben como verbo auxiliar o que van acompañados del verbo bekommen en alguna situación, o como en ese caso el verbo bekommen como tal. Entonces, si ese verbo, cuando se conjuga en perfecto, por ejemplo, tiene como verbo auxiliar el verbo haben, eh, bueno, no todos los de ese grupo, pero sí hay algunos verbos de ese grupo eh, que implican ciertas cosas como de poseer o de tener. No pueden ser, eh, no pueden ser utilizados en una oración en pasivo. Ustedes dirán, son muchos. Obviamente no son todos los verbos y como hemos visto en muchos ejemplos, son muchas las oraciones en pasivo que podemos construir con muchos verbos. Parece larga la lista, pero son menos de los que se piensa. Entonces, espero mañana pasarles la lista completa de verbos que no utilizan el pasivo. Y bueno, no sé si tengan preguntas sobre este tema. Haben Sie Fragen?
Listo. Sehr gut. Luisa, recuerda que los sustantivos van con mayúscula. Siempre. Listo. Entonces ahorita el tiempo creo que nos da para leer algo y sobre eso que vamos a leer, mañana vamos a traducirlo, a conocer el vocabulario y a hacer unas actividades sobre él, de manera similar a como lo que hicimos con el artículo de Donald Trump y su visita a Kenosha. Entonces voy a presentarles el otro texto. Lera, Entschuldigung, ¿qué significa lenda? No alcanzo. Vivite, Selenda. Tatiana. ¿Qué? ¿Qué significa la primera palabra, el primer verbo? No, el tercero, de la primera hoja. ¿Qué es selenda? Selenda. Ah, Schlendern. Ya. Ese verbo significa callejear, como pasear por la calle, principalmente. Significa andar en algún lugar, usualmente en la calle. Entonces, digamos, un verbo que utilizamos en español es como, no sé si en otros países, pero por lo menos aquí en Colombia sí lo utilizamos, y es el verbo callejear. Eso significa. Schlendern. Danke. ¿Viste? ¿Alguna otra palabra que no les haya alcanzado a presentar bien de las que están aquí en este documento? Voy a pasar acá despacito mientras ven. Putzen. Putzen. Sí, putzen significa limpiar. Sich putzen es, ¿dónde es que está? Acá. Sich putzen, pues es el verbo putzen, ¿cierto? Recuerden, no vayan a olvidarlo nunca. Cuando aparezca este sich, este pronombre reflexivo, antes del verbo, lo único que nos está indicando es que el verbo es reflexivo. No quiere decir que esto haga parte del verbo. Putzen es limpiar. Bueno, voy a seguir pasando acá. Listo. ¿Alguna palabra? Ah, listo. Ahí dan preguntas, qué pena. Yo tengo una, pero no era el tema. Ah, listo. El de las partículas no se los había pasado. Uy, qué pena con ustedes. Sí, claro, el de las partículas de una. Y este también. Ahorita se los paso. Las partículas y este. Eh, sí. Y la pregunta de Darío es Mengue es como indicación de cantidad. Entonces, esa palabra la estaban utilizando para referirse a aquellos verbos que se referían a cantidades, como costar, pesar. Que si se preguntara por eso, uno podría esperar que la respuesta fuera un número, por ejemplo, la medida de algo, el peso de algo. Entonces, verbos como costar, como pesar, son verbos que implican una cantidad. Entonces, mengue es cantidad y angabe es indicación, indicación de cantidad. Listo. Vite. Entonces voy a presentarles el otro documento y lo leemos. Bueno, lo leo y si nos queda tiempo. Listo, y que escuchen por favor y recuerden, este texto que voy a leer a continuación, la idea es que se los, sea el texto que vayamos a hacer ejercicio sobre él mañana para practicar.
como lo que hicimos con el de Donald Trump. Permítanme un momento, qué pena con ustedes. Können Sie den Schirm sehen? Pueden ver la pantalla. Yeah. Esperen, si la pueden ver, se darán cuenta que esto como que se pegó. Ah, disculpen un momentico que esto está acá lento. Bueno, luego les paso el enlace, disculpen. Era para pasarles el enlace de una vez, pero no me deja copiar. Ay, un momentito. ¿Esto qué es? No, pena con ustedes. Listo, ahora sí. Ahora sí les puedo compartir el enlace. Listo, entonces en el chat les voy a copiar el enlace. Cópienlo por favor y es el texto que vamos a leer y que vamos a estudiar mañana. Listo. Ahora sí, vamos al texto. Entonces, fühlen Sie mir bitte, escuchen. Forscher testen experimentellen Impfstoff an sich selbst. Ein Team um einen schillernden Genforscher will mit einem selbstgemachten Impfstoff das Coronavirus besiegen. Das Nasenspray testen sie an sich selbst. Kollegen sind entsetzt. Von Jörg Römer. Die Genforscher George Church ist dafür berüchtigt, die Pfade der Wissenschaft auf ungewöhnliche Art und Weise zu beschreiten. Gern experimentiert er mit Stammzellen, die von ihm selbst stammen. Auch deshalb ist das Labor des Genom-Pioniers an der Harvard University für unorthodoxe Methoden und neue Ideen bekannt. Dort interessiert man sich nie für die Grenzen zwischen Fachdisziplinen. Deshalb kann es eigentlich kaum überraschen, was Church und einige andere Forscher, darunter sein ehemaliger Protege Preston Stepp, derzeit treiben. Biologe Stepp hat einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. Und die Forscher testen dieses Mittel gegen alle Regeln der Impfstoffentwicklung direkt an sich selbst. Normalerweise probieren Pharmaunternehmen Impfstoffkandidaten in den ersten Testphasen an Zellkulturen und Tieren aus. Später, wenn man von einer grundsätzlichen Verträglichkeit für den Organismus ausgeht, werden sie in aufwendigen
und teuren Studien an Menschen erprobt. Aber diese entscheidenden ersten Schritte haben die Forscher ausgelassen. Sie sind selbst zu Labormäusen geworden. Als sich das Virus im März in der Region um Boston stark verbreitete, habe man nicht tatenlos zusehen und auf einen Impfstoff warten wollen, der möglicherweise erst in einem Jahr verfügbar sein würde, begründen die Forscher ihr Vorgehen. Der Do-it-yourself-Impfstoff des Rapid Deployment Vaccine Collaborative, so der Name der Forschergruppe, wird als Nasenspray verabreicht. Verabreicht. Zuerst habe es nur Entwicklerstab selbst eingenommen, dann immer mehr Forscher, auch Familienmitglieder der Wissenschaftler, darunter Stephs 23-jähriger Sohn, sollen das Vakzin getestet haben. Inzwischen hätten es etwa 30 Wissenschaftler in den USA, Schweden, Deutschland, China und Großbritannien ausprobiert. Bisher klagte niemand über Nebenwirkungen als eine verstopfte Nase oder Kopfschmerzen, heißt es in einem Bericht der New York Times. Der Impfstoff basiert auf einem bekannten Prinzip. Experten sprechen von einem untere Einheit Impfstoff. Esa palabra de Entschuldigung está un poco compleja. Einheitenimpfstoff. Impfstoff. Ja. Das nun entwickelte Nasenspray enthält kleine Fragmente des Coronavirus SARS-CoV-2. Im Körper können diese Peptide allein keine Infektion auslösen, aber die Radbach-Gruppe hofft, dass ihr Immunsystem trotzdem auf das Mittel reagiert und an Nase und Lunge einen Schutz aufbaut, wenn es tatsächlich mit dem Coronavirus in Berührung kommt. Zusätzlich verwenden die Forscher Chitosan als Trägerstoff. Diese Substanz wird beispielsweise aus den Schalen von Garnelen und Krabben gewonnen. Das Mixen ist in jeder Arztpraxis möglich. Untere Einheitenimpfstoffe bei denen nur ein kleiner, ungefährlicher Teil des Pathogens verwendet wird, kommen beispielsweise gegen Hepatitis B oder humane Papillomviren zum Einsatz. Manchmal sind aber Wiederholungen notwendig, damit sie wirksam werden. Die Forscher um Schurch und Stepp haben sich ihr selbst zusammengerührte Substanz deshalb schon mehrere Male gespritzt und wollen das Mittel weiterentwickeln. Bei der Idee geht es nicht um kommerzielle Interessen, versichern die Forscher auf ihrer Website. Der Impfstoff soll nicht patentiert werden. Man wolle die Entwicklung mit jedermann teilen. Zudem sei er günstig und leicht herzustellen. Im Grunde könne er in jeder normal ausgestatteten Arztpraxis zusammengemischt werden. Wirksamkeit mehr als fraglich. Ob das Mittel wirkt, ist allerdings mehr als fraglich. Bisher
wurden keine Ergebnisse der Tests veröffentlicht. Die Forscher suchen nach eigenen Angaben nach Corona-Antikörpern in ihrem Blut. Doch auch das reicht unter Umständen nicht aus, um eine Immunität sicher nachzuweisen. Am Schluss könnte etwas eine Biopsie geben, bei der Gewebeproben untersucht werden. Bisher ist darüber nichts bekannt. Ungefähr 200 Impfstoffe sind gegen das Coronavirus derzeit in der Entwicklung, aber weniger als eine Handvoll Pharmaunternehmen arbeiten an einer Verabreichung über die Nase. Dabei bietet diese Methode im Vergleich zu Injektionen klare Vorteile, gibt Schurz zu bedenken. Im Kampf gegen Covid-19 sei sie bisher vernachlässigt worden, glaubt er. Bueno, ya casi terminamos. Experimenta-Impfstoff könnte Krankheitsverlauf sogar verschlimmern. Es ist naheliegend, dass die Radbach-Gruppe für ihren experimentellen Vorstoß erhebliche Skepsis und Kritik erntete. Der Impfstoffexperte George Sieber hält es für fraglich, ob die Immunantwort bei einfachen Peptiden stark genug ausfällt. Schlimmer noch, er bemängelt, dass solche Impfstoffe die Krankheitsverläufe auch verschlimmern könnten. Man muss ganz genau wissen, was man da macht, zitiert die MIT Technology Review. Die zuerst über die Wissenschaftler berichtete den Experten. Laut Arthur Kaplan, einem Bioethiker am Langone Medical Center der New York University, sei die Gruppe im höchsten Maße verrückt. Er sieht bei der Qualitätskontrolle von Impfstoffen keinen Spielraum für Selbstversuche. Die Welt muss der Wissenschaft vertrauen, wenn sich Impfstoffe als nützlich erweisen sollen, schreibt Kaplan im Wissenschaftsmagazin Science. Mit seiner Co-Autorin Alison Bateman-House, einer Gesundheitsexpertin aus New York, der Do-it-yourself-Impfstoff sei aber ein Hindernis für die Sicherung dieses Vertrauens und wecke falsche Hoffnungen. Listo, falta ya poco para terminar. Kritiker sprechen von Schurkenwissenschaftlern. Kaplan spricht von Schurkenwissenschaftlern, die das Misstrauen von Impfskeptikern anfachen. Dabei müsse die Gesellschaft gerade diese Menschen erreichen und umstimmen, wenn Impfkampagnen Erfolg haben sollen. Schurz hält dagegen. Sicherheitsbedenken sieht er nicht. Die einzige Gefahr bestünde darin, dass das Vakzin unwirksam sei, sagt er. Und Schurz ist nicht irgendwer. Er hat wesentliche Methoden zur Sequenzierung der menschlichen DNA entwickelt und sich mit dem Personalgenome-Projekt das Ziel gesetzt, allen Menschen den Zugang zu den Daten ihres eigenen Erbguts zu ermöglichen. Schurz gilt schon lange als Nobelpreiskandidat. Allerdings räumen die Forscher auf ihrer Website selbst ein, dass sie nicht für die Sicherheit ihres Impfstoffes garantieren können. Schurz scheint zu glauben, dass ungewöhnliche Seiten ungewöhnliche Mittel erfordern. Grundsätzlich respektiere er den klassischen Prozess bei der Herstellung von Impfstoffen, sagt er, aber es brauche auch Raum für Versuche vor diesen Evaluierungsprozessen. Und am Ende sei fast alles, an der er in seinem Leben beteiligt war, zuerst als Randbereich angesehen worden. Tradition unter
Sé que está largo, pero bueno, ya vamos a terminar y recuerden que es el texto para mañana. Así que si pueden mirarlo nuevamente para mañana, sería una maravilla. Tradition und der Impfstoff entwickeln. Auf sich die US-Behörden für diesen Randbereich interessieren, ist ebenfalls unklar. Rechtlich dürfte sich die Gruppe jedenfalls in einer Grauzone befinden. Schließlich verlangt die US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) eine Genehmigung zum Testen neuartiger Arzneimittel. Die liegt aber nicht vor und werde auch nicht benötigt, da man den Impfstoff ohne jedes finanzielle Interesse ja nur im Selbstversuch teste und die FDA niemandem vorschreiben könne, was er einnehmen möchte, argumentieren die Forscher. Ein Durchbruch in der Corona-Krise ist der Do-it-yourself-Impfstoff nicht. Ohne Zulassung darf er nicht verabreicht werden und die gibt es nur, wenn sich ein Impfstoffkandidat in groß angelegten Studien als sicher, wirksam und verträglich erweist. Letztlich folgen die Forscher jedoch einer gewissen Tradition unter Impfstoffentwicklern. Immer wieder haben Wissenschaftler in der Vergangenheit ihre Vakzine zuerst an sich selbst getestet. Auch in der Corona-Krise gab es bereits solche Fälle. So spritzte sich der Chef der chinesischen Gesundheitsbehörde seinen eigenen Impfstoff. Und auch Hans-Georg Ramense, Immunologe an der Universität Tübingen, hat einen Kandidaten für ein Mittel gegen Corona im Selbstversuch ausprobiert. Das war der Text, ese fue el texto. Y bueno, estaba complicado, disculpen ahí que me equivoqué en algunas palabras. Listo, entonces, por favor, copien el enlace y la tarea es leerlo para mañana. Mañana vamos a conocer el vocabulario desconocido y la idea es hacer ejercicios sobre este texto. Así que, bis morgen, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ah, verdad. Es que antes les había preguntado que si querían podíamos tener la clase de 2 horas mañana. Perfecto, porque este texto es largo. Entonces podríamos empezar a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, ay, qué tonto. A las 6 de la tarde, si les parece. 6 de la mañana. A las 6 de la tarde, si quieren. Podría ser de 6 a 8. O si no les queda bien, entonces podemos mirar otro horario. Entonces, mejor dicho, ¿quién no puede a esa hora? ¿Quién no podría a las 6? Ronald no podría, ¿quién más? Bueno, les queda un poco difícil desde las 6, ¿no? Entonces, si les parece, podemos ver entonces clase mañana mm, de 7 a 9. ¿Listo? Está bien, de 7 a 9 está bien. Entonces, sí, de 7 a 9, si les parece, está bien. Listo.
Entonces, bis morgen, auf Wiedersehen und gute Nacht.